Bueno, pues ya estamos de regreso. Bienvenidos todos a Fe, Esperanza y Amor. El Olivo Eterno. El Olivo Eterno, segunda parte. Vamos a tocar hoy Isaías, capítulo 53, versículos de 4 al 6. Habíamos dicho en la ocasión anterior que una de las características, o varias de las características del olivo, del árbol, ¿verdad?, que da las aceitunas, del cual se extrae el aceite, tiene mucha similitud con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Habíamos comentado que ese árbol no es muy atractivo, pero puede enraizar aún hasta en terrenos más áridos y rocosos. Pero cada vez de que va encontrando dificultades a ese árbol le va quedando marcas. Ciertamente a la vista su madera no es muy atractiva. Así fue nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la cruz. Era un espectáculo realmente, pues, desastroso, un espectáculo realmente grotesco, y para mucha gente de aquel entonces, y aún hoy en día, no le parece muy atractivo el Salvador Jesucristo, no le parece muy atractivo el Evangelio, no le parece muy atractiva la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues hoy vamos a seguir comentando acerca de este olivo que es nuestro Señor Jesucristo. Así como Él padeció, así como Él buscó a la humanidad perdida y esta humanidad le rechazó, a pesar de las dificultades, Él se mantuvo firme, así como el olivo. El olivo resiste sequías, resiste todo tipo de terreno, resiste temperaturas altas, temperaturas bajas, resiste toda clase de calamidades. Y vaya si nuestro Señor Jesucristo no resistió todo en beneficio nuestro. Dice allí Isaías 53, en el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es realmente asombroso cómo Isaías, este profeta, casi 700 años antes de que estos acontecimientos sucedieran, habló con una precisión tal que nos deja realmente atónitos. Cada una de sus palabras literalmente se cumplieron, y claro que se iban a cumplir, puesto que era una profecía que Dios le estaba dando a Isaías. Habíamos comentado en la ocasión anterior que pues parecía algo incongruente cuando Dios llamó al profeta Isaías. Él le dijo: te voy a dar una profecía, te voy a dar unas palabras, las cuales la gente no va a creer ni tampoco te van a escuchar. Me imagino que Isaías en ese tiempo se pregunta: pues Señor, si me estás dando algo para ir a anunciar y no lo van a creer, no me van a escuchar, pues entonces, ¿cuál es el caso? Por eso empieza esta pequeña serie en la primera parte, diciendo quién ha creído a nuestro anuncio. Y hoy en día es así. En este desierto, en este terreno pedregoso, pues ahí nuestro olivo quiere renacer. Ahí en ese corazón duro, ahí en ese corazón de piedra, nace, ¿verdad?, un brote que será para siempre. Así que todos tenemos la oportunidad de que ese brote nazca en el corazón del hombre. Dice pues en el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y es que Isaías dice ciertamente, es decir, más allá de toda duda, todo esto es realmente verdadero. ¿Por qué? Porque viene del creador del universo, no hay duda en ello. Es más, el Señor nos está pues ahora sí complicando la vida, vamos a decirlo de esa manera. El Señor habla y se cumple, no está pensando en que si la gente le va a parecer bien o no.
Debemos de recordar que el Señor obra en beneficio de la humanidad, así que no perdamos esto de vista. Sin embargo, la misma humanidad pues no hace caso a este anuncio. De ahí entonces la aparente incongruencia de un mensaje que se da para no ser escuchado y para no ser creído. Sin embargo, es una ironía, vamos a decirlo de esta manera, porque el Señor, nuestro Dios, a través de ese brote que creció, de ese tronco estéril que parece que estaba muerto, de la descendencia de David, esa casa, ese linaje de reyes, pues iba a brotar el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que más allá de toda duda, y es más como si estuviera diciendo, todos aquellos que escuchan este mensaje, no tengan la menor duda, Él llevó, o más bien dicho, llevó Él nuestras enfermedades. Está hablando del Salvador, está hablando de aquel que fue puesto en la cruz para beneficio de la humanidad. Y es que dice, ciertamente llevó tiempo pasado como si ya hubiera sucedido, y es que en el conocimiento de Dios estas cosas ya sucedieron. Ya estaba la humanidad, aquellos que iban a creer, aquellos que iban a postrarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo y a darle su vida en arrepentimiento, ya estaba estas cosas como pasadas. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Se puede uno preguntar cómo es posible, si Él llevó nuestras enfermedades, si Él llevó nuestros dolores, pues entonces ¿por qué nos seguimos enfermando? Entonces ¿por qué seguimos sintiendo dolor? Y es que esto es como la salvación. La salvación, al momento de creer, pues somos salvos, ya no, y ya aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo escapan de la ira de Dios. Están siendo salvados por los pecados, de sus pecados, porque el hombre continúa pecando. Sin embargo, ya no va a condenación. Y una vez que el Señor Jesucristo resucitó, estaremos esperando entonces la consumación de la salvación. Es así, nuestras enfermedades, nuestros dolores están siendo quitados. Usted todavía se enferma, yo me enfermo. Usted siente dolor, yo todavía siento dolor también. Pero es una promesa, el Señor está quitando tiempo pasado, presente y en un futuro. Cuando este cuerpo sea transformado, entonces se completará la remoción de nuestras enfermedades y de nuestros dolores. Y nosotros, cuando Isaías hablaba, decía nosotros, hablando de su pueblo Israel, un pueblo que estaba esperando al Mesías, imagínense, muchos años en espera, y cuando estuvo ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Le rechazaron. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué el Señor le trató así a nuestro Salvador? ¿Por qué el Señor le trató de tan fea manera? Bueno, pensemos, y la respuesta está en mirar la cruz. ¿Sí? En ese espectáculo, el cual no tiene ningún atractivo, un hombre castigado violentamente, castigado severamente, ya era irreconocible, ya era una masa sanguinolenta nuestro Salvador, por los latigazos, dice, y nosotros, el pueblo, la humanidad, vamos a llevarlo más allá, le tuvimos por azotado. Sí, el látigo que rasgó su carne, el látigo, ¿verdad?, que hizo su carne jirones, tiras de carne, por herido, es decir,
traspasado. Esta palabra de herido en el Antiguo Testamento nos da la connotación o el significado de traspasado, y cómo no, fue traspasado por los clavos, fue traspasado por la corona de espinas, fue traspasado por la lanza de aquel soldado y abatido. Lo tuvimos por azotado, por herido y abatido. Las burlas, las injurias, los escupitajos, mucha gente que lo veía decía: míralo, a muchos salvó, ahora que se salve él, desciende de la cruz. Médico, cúrate a ti mismo. Así, la humanidad tiene en ese concepto al Salvador. Creían que ese hombre que estaba ahí en la cruz moría por sus pecados, creían que ese hombre era un pecador, creían que el Salvador había hecho muchas cosas malas, de tal manera que el castigo que él estaba llevando se lo merecía. Pero ¿sabe qué? No se lo merecía, porque él no había hecho o no había cometido pecado alguno. Sin embargo, no había parecer en él, ¿verdad? Como nos dice la Escritura, un hombre totalmente irreconocible, un hombre severamente castigado para beneficio de la humanidad. La gente no entendía, no sabía que el que estaba ahí colgado, el que estaba ahí castigado, el que estaba desfigurado, el que estaba deformado, no había cometido ningún pecado. La gente no entendía, se lo merece, decía. Sin embargo, él estaba ahí por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad, por tu pecado, por mi pecado, por los pecados de todo el mundo. La gente no entendía en ese tiempo. ¿Y acaso hoy en este tiempo entiende? ¿Comprende del porqué de aquel que está colgado en la cruz? ¿Entiende la necesidad que el hombre tiene de que sus pecados le sean perdonados a través de un sacrificio aceptable delante de Dios, puro, santo y eterno, así como fue nuestro Señor Jesucristo, así como fue nuestro olivo eterno, que sufrió las marcas, así como el árbol, ¿verdad? Cuando hubo una sequía, se le formó una marca; cuando hubo bajas temperaturas, se le formó otra marca; cuando hubo altas temperaturas, se le pone ahí otra marca, y así está siendo marcado. Y pues dice: no, pues de ese árbol no me gustaría utilizar su madera para algún mueble. Pues claro que no. Así como el Señor Jesucristo, no hay parecer en él. A la gente no le gusta eso, no le gusta que le digan lo contrario a lo que viene haciendo. A la humanidad no le gusta, o más bien dicho, no nos gusta que nos digan lo contrario a lo que estamos siempre acostumbrados y que no está conforme a la voluntad de Dios. No hay parecer en él ni atractivo. Preguntémonos, ¿por qué Dios le trató así, de esa forma? ¿Sabes por qué? Ese castigo nos tocaba a nosotros. Ese castigo te tocaba a ti y a mí. Sin embargo, en su gran amor, el Señor dispuso el castigo para su Hijo amado. Qué amor tan grande de nuestro Dios, para que el castigo nuestro se volcara sobre aquel hombre. Dice en el versículo 5: mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como les comentaba, es interesante cómo con una, vamos a decirlo así, de una precisión milimétrica, se cumplió al pie de la letra casi 700 años de que esto sucediera. ¿Qué conocimiento? Pues, ¿cómo pudiera yo decirle que tan claro solamente de un ser superior? Nuestro Dios, que se le dio a un hombre, a un profeta, para que lo plasmara.
aquí en este libro. Mas el herido, o sea, traspasado, dice el versículo 5, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquí vamos a hacer un pequeño alto. Dice que fue traspasado. Estamos hablando de los clavos, estamos hablando de la lanza, estamos hablando de la corona de espinas, pero también dice molido por nuestros pecados. ¿Qué no era suficiente una cosa? No, tenía que sufrir un castigo tremendo, un castigo que jamás se experimentó por hombre alguno. Cuando nos dice, mas él herido o traspasado por nuestras rebeliones, nos está diciendo que fuimos rebeldes, es decir, que violamos o excedimos un límite que el Señor puso. ¿O acaso no hemos excedido los límites de los mandamientos de Dios? ¿Acaso no hemos ido más allá, no hemos transgredido la voluntad del Señor? Esta rebelión tiene pues una connotación, o sea, un significado de actuar en contra de lo que Dios manda o espera de nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Pongámonos a pensar. Algunos dicen, bueno, pues portarse bien. Bueno, ¿y qué es portarse bien? Pues no hacerle mal a nadie. Bueno, pues eso es bueno. No meterse con nadie, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice nuestro Dios? Así como a Adán y Eva, que se les dio un mandamiento expreso. ¿Y qué pasó? Fueron más allá y hubo graves problemas. Ese es valga la redundancia, esa es la situación, que nos metemos en problemas y luego culpamos a Dios. Así como David, que deseó la mujer de su prójimo. Sin embargo, como dice aquí el versículo, mas él traspasado o herido por nuestras rebeliones, es decir, por transgredir los mandamientos de Dios o actuar en contra de lo que Dios manda o espera de nosotros. Pero también dice molido por nuestros pecados. Como les comentaba, ya era una masa, ya no era un hombre, era una masa de sangre. El Salvador, aquí, por nuestros pecados, tiene el significado o la connotación, ¿verdad? O tiene el enfoque de una iniquidad, es decir, de una inclinación a hacer el mal. Nadie puede decir que no estamos inclinados a hacer el mal, porque somos pecadores. Estamos inclinados a hacer lo malo, sobre todo en lo moral. ¿Recuerdan el episodio de Caín y Abel? De que uno mató al otro. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? Que sus habitantes hicieron toda clase de perversidades. Desgraciadamente, la humanidad es así. Y bueno, pues hoy en día, que en esta semana que celebramos la famosa Semana Santa, que bueno, santos son todos los días. Sin embargo, bueno, pues se le llama de esa manera para identificar que hace muchos años nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz. Transgredimos los mandamientos de Dios, violamos los mandamientos de Dios, estamos inclinados a hacer el bien, no, estamos inclinados a hacer el mal, y es santa. Entonces imagínate, cuando no sea santa, ¿qué espera la vida del hombre cuando excede los límites, cuando se rebela, cuando hace iniquidad? Y este versículo 5 después dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz. ¿Sabe? Para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios, era necesario que viniera un hombre. Haga de cuenta que estamos nosotros aquí, está Dios o el Señor de aquel lado, y hay una enemistad, pero una enemistad del hombre hacia Dios.
Dios no está enemistado con absolutamente nadie. El malo es el hombre, no Dios. Y era necesario que alguien se pusiera en medio de la humanidad y Dios para que pudiéramos tener paz. Esa paz costó la vida de un hombre sin pecado. Fue costosísima nuestra paz. Por eso dice, el castigo de nuestra paz. ¿Quién debía ser castigado? El hombre, la humanidad. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y esto nos habla de una sustitución. Nuestro Señor Jesucristo se puso en nuestro lugar. Ahí está la sustitución de esta ofrenda por el pecado. Tomó nuestra culpa y fue una ofrenda agradable delante de Dios. Ningún hombre calificaba para hacer una ofrenda por la humanidad. Tenía que ser un digno representante humano, porque estaba en favor de los humanos. Solamente alguien sin pecado. Y no solamente eso, aparte de que fue nuestro sustituto, fue nuestro representante. Estableció un nuevo pacto basado en su sangre. Se puso en nuestro lugar y aparte Él nos representó para un nuevo pacto basado en su sangre. Ahora, bueno, el Señor dice a toda la humanidad, arrepiéntanse, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Y no solamente eso, nos está representando hoy, allá en el cielo y abogando por nosotros. Es nuestro abogado. Tenemos abogado en el cielo y este abogado no acepta cohecho. Este abogado no pierde ninguna batalla. Este abogado, en él sí podemos confiar. No digo que no podamos confiar en los abogados humanos, pero tenemos cada caso que bueno, no vale la pena ni mencionarlo. Y al final dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando el olivo da su fruto, las aceitunas se prensan y sale aceite. Solamente en su llaga tenemos sanidad. Solamente en su llaga tenemos curación, en nadie más. Es una mentira que un hombre pueda curar o pueda sanar. Finalmente, pues bueno, en aquel tiempo muchos hombres o varios hombres que le siguieron, hicieron sanidades, hicieron curaciones, pero no eran ellos, era Dios a través de ellos. Solamente en Él, como dice aquí, que por su llaga fuimos nosotros curados. Y así como esa llaga que supura, yo creo que en alguna ocasión pues alguien ha tenido una llaga o conoce una llaga o una herida, ¿verdad? Que está ahí pues supurando. Así nuestro olivo supura el aceite de la curación. El aceite se utilizaba para sanar, para curar en aquel tiempo. Y así nuestro olivo en su llaga sale la sanidad, sale la curación. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, que por su llaga hemos sido nosotros curados. Recordemos que esta curación es temporal y es parcial. Cuando este cuerpo en el cual vivimos ahora regrese al polvo de donde fue sacado y se levante con un cuerpo glorioso, así como el del Señor Jesucristo, se terminará, se completará el ciclo y entonces esta palabra se cumplirá al 100%. Nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestros problemas, nuestras tristezas, todo se acabará cuando estemos con un cuerpo semejante al del Señor. Y enfilándonos, al final dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así como a manera, ¿verdad?, de síntesis, que claro,
el capítulo nos sigue hablando todavía más. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Las ovejas son miopes, no ven bien. Las ovejas tampoco escuchan bien. Son necias, necesitan de un guía, se salen con facilidad del camino, se extravían por el desierto. Esta similitud, como dice esta palabra, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, claro, porque no queremos escuchar, no queremos ver, o más bien, ¿verdad? Así como en la primera parte, como que escondimos de él el rostro y nos hacemos tontitos, como si no existiera, como si no fuéramos llamados. Todo el mundo sabe hoy del sacrificio en la cruz, y más en estos días que todo el mundo celebra, que bueno, cada quien celebra a su manera, a veces una manera no muy conforme a la voluntad de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, somos miopes, somos necios, necesitamos de un guía, nos extraviamos por el desierto del pecado. La humanidad está extraviada en este desierto. El mundo es solamente un espejismo, da una imagen, pero no es la realidad. Parece que todo está bien, parece que hay pues cura para muchas cosas, pero la gente sigue muriendo, la gente sigue teniendo tristezas, la gente se sigue consumiendo en sus problemas, la gente sigue descarriándose de una forma tal que ofende al Señor. Ahora, bueno, pues ya no sabemos si es niña o es niño, o si es hombre o es mujer. Ahora ya hay tanto problema con eso que pues ya no sabemos. Ve cómo todo se está denigrando, cómo va caminando las cosas. ¿Y eso es lo que el Señor espera de nosotros? Desde luego que no. Nos dice más, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como síntesis, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Habla de sustitución, habla de que el Señor se puso en nuestro lugar y puso fin a la enemistad, porque sabe, la humanidad está enemistada con Dios. La humanidad está enemistada con el Creador del universo. Se requiere de un mediador, se requiere de un representante, se requiere de un hombre que cumpla las características de eternidad, las características de santidad y de conformidad con lo que Dios ha establecido para una ofrenda agradable delante de Él. La humanidad necesitaba de un representante, el único representante que Dios acepta, el único o la única ofrenda que Dios acepta es la del Señor Jesucristo, santo, sin mancha, apartado de los hombres y apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. ¿Alguien puede cumplir con estas características? Desde luego que no. Nuestro olivo está allá en el cielo, ascendió a los cielos. ¿Y sabes cómo ascendió? Con las marcas del suplicio, como garantía delante de Dios de nuestra salvación, como garantía de que Dios aceptó el sacrificio y así la humanidad pudo alcanzar reconciliación, pudo alcanzar el perdón de sus pecados. Y recuerda, hoy en día que celebramos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, preguntémonos, como terminé en la ocasión anterior, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién el brazo del Señor se ha manifestado? ¿Sobre quién se ha manifestado
el poder de Dios, solamente sobre nuestro olivo. Aquel que tiene las marcas que nos dan una prueba contundente del sacrificio que se dio en él para salvación de todo el mundo. Así que si escuchas hoy su voz, no endurezcas ese corazón de piedra. No lo endurezcas. Aún ese olivo que puede brotar en las condiciones más adversas, si le abres las puertas, puede brotar en tu vida para salvación y vida eterna, así como es el olivo eterno. Pues así, de esta manera terminamos este mensaje. Y recuerda, ahí está el sacrificio dispuesto para toda la humanidad, un sacrificio dispuesto para ti. Te invito a que oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu sacrificio, gracias por sustituirnos con tu Hijo amado. Gracias por ese sacrificio puro, santo, verdadero. Te agradecemos que el castigo de nuestra paz no haya sido en nuestras vidas, sino por aquel que tú dispusiste para nuestra salvación. Agradecemos, Dios, la bondad y el amor que tienes para con la humanidad. Y Señor, sigue brotando en esos terrenos estériles, sigue brotando como renuevo para salvación y vida eterna en aquellos que aún no te conocen. Gracias, Señor, por nuestras vidas, bendícenos, danos entendimiento, Dios, y ayúdanos a caminar por el camino que tú ya has trazado conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pues gracias.